Ahora se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, hoy vamos a avanzar el tema de proteínas. Igual que los anteriores temas que hemos visto, hidratos de carbono y lípidos, las proteínas, al igual que los anteriores, son macromoléculas, o sea, están constituidas por unidades estructurales. En este caso de las proteínas, las unidades estructurales que constituyen las proteínas se denominan aminoácidos. Ya, entonces, ¿se acuerdan que los hidratos de carbono, los homopolisacáridos, presentaban un solo tipo de hidrato de carbono simple, que eran los monosacáridos? En este caso, las proteínas están constituidas por unidades estructurales, los aminoácidos. ¿Ya? Bueno, entonces, los aminoácidos vendrían a ser como los ladrillos de una pared, y la pared completa la denominamos proteína. Sí, ya. Entonces, un aminoácido es la unidad estructural. La unión entre dos aminoácidos constituyen los dipéptidos. La unión es de tipo covalente y se denomina peptídica porque son dos aminoácidos, ¿no? Dipéptido, cuando son tres, tripéptido, tetrapéptido, hasta 10, denominamos péptidos, más polipéptidos hasta antes de 50, y más de 50 aminoácidos unidos entre sí ya se denominan proteínas. Entonces, cuando decimos macromoléculas poliméricas, entonces poli muchos, meros partes, entonces muchas partes de unidades estructurales denominadas los aminoácidos. Entonces, primero vamos a ver los aminoácidos y luego vemos los principales péptidos, dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, penta, etcétera. Y luego vemos polipéptidos y por último las proteínas, ¿ya? Entonces, si nosotros rompiéramos esos enlaces peptídicos, ¿ya? Y vamos hasta lo más pequeñito de la constitución de las proteínas, vamos a ver que estas proteínas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también azufre. Entonces hay aminoácidos que tienen azufre, ¿ok? Entonces, de los elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Si comparamos los carbohidratos, generalmente tenían carbono, hidrógeno, oxígeno. Los lípidos, en su mayoría de los casos, tenían carbono, hidrógeno, oxígeno. Otros también tenían fosfato y rara vez azufre, ¿no? Rara vez. Entonces, aquí todos los aminoácidos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos a su vez azufre, ¿ya? Ahora, el contenido de nitrógeno en un aminoácido y por lo tanto en una proteína es alto, entonces representa más o menos el 16% de toda su masa, ¿ya? Entonces, se puede calcular a partir de la cantidad de nitrógeno también la proporción de una proteína o al revés, ¿no? Entonces, aproximadamente cada 6,25 gramos de proteína tiene 1 gramo de nitrógeno. Entonces, el contenido de nitrógeno es alto en un aminoácido, por lo tanto, en una proteína. Ahora, las proteínas las podemos obtener de diferentes fuentes, de fuentes animales, de fuentes vegetales. Ahora, de fuentes vegetales hay que combinar eh, diversos tipos de vegetales, entre esos cereales, legumbres, hortalizas, etcétera, para contener la cantidad suficiente de aminoácidos esenciales. Entonces,
Si recuerdan ustedes, cuando vimos lípidos, ya utilizamos el término esenciales, ¿no? Entonces, no es que los no esenciales no se utilicen, sí se utilizan, son importantes, pero los aminoácidos, en este caso esenciales, los denominamos así porque nosotros no los podemos sintetizar y debemos consumirlos necesariamente en nuestra dieta. Entonces, las fuentes de proteína son diversas, podemos comparar. Entonces, un gramo de soya, de 100 gramos, perdón, de soya, tenemos 34 gramos de proteína. El resto es carbohidrato y lípido. ¿Ya? O sea, tienen otras, no. Entonces, no crean que un tipo de cereal solo contiene, si decimos que es rico en proteína, pero no solo contiene proteína, o sea, tiene alto contenido, pero también tiene carbohidrato y en este caso soya tiene también lípidos, ¿no? Por eso se extrae de la soya también aceite. ¿Ya? Entonces, cada 100 gramos de soya aproximadamente contiene 34 gramos de proteína, es alto, ¿ya? 100 gramos de lenteja contiene 24 gramos de proteína, entonces cuando nosotros consumimos lenteja, si bien tiene un alto grado de proteína, pero también, en este caso la lenteja tiene un alto grado también de carbohidrato. ¿Ok? Entonces, este, mm, este cereal podríamos nosotros utilizarlo, en vez de utilizar solo arroz todo el tiempo, podemos utilizarlo como sustituto del carbohidrato. ¿Ya? Ok. El frijol, el 21 gramos de proteína. Semilla de calabaza también tiene una buena cantidad, 30 gramos de proteína. Y las calabazas son fuentes ricas también en ácidos grasos. ¿Ya? Las semillas de cáñamo también tiene alto grado de proteína. El maní. Entonces, cuando consumimos maní por su alto contenido en ácidos grasos o en lípidos, entonces nosotros no lo ponemos como una fuente principal de proteínas, sino más bien como una fuente principal de lípidos, ¿ya? Entonces, pero sí tiene alto contenido de proteína. Y la avena también tiene proteína, pero tiene más carbohidrato, entonces una fuente más de carbohidrato que de proteína. La quinoa tiene 14 gramos de proteínas por cada 100 gramos de quinoa, entonces también, si bien tiene fuente de proteína, pero al tener mayor cantidad de carbohidratos, entonces la utilizamos como le dije, ¿no? Como alternativa, ¿no? Al carbohidrato. En vez de consumir todos los días carbohidratos, podríamos ir cambiando un mismo tipo, en vez de que sea solo arroz, otro día puede ser papa, otro día puede ser quinoa, otro día lenteja y así. ¿Ok? Pero sí son fuentes de proteína. Bueno, hay varios, ¿no? Soya, lenteja, frijoles, garbanzo, la quinoa, avena, menor cantidad, ¿no? Más cantidad tienen mayor cantidad de hidrato de carbono. El arroz, miren, también tiene algo de proteína, pero muy poquito. Mayor proporción es carbohidrato. Ya. Ahora, las proteínas de origen animal, estas sí contienen este, un, un porcentaje grande, o por no decir, contienen los aminoácidos esenciales. ¿Ya? Entonces, puedo consumir solo pollo o solo carne y me va a dar todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, lo mismo que el pescado, que el huevo es una fuente rica y barata de proteínas y tiene todos los aminoácidos esenciales.
Ahora ya los embutidos como chorizos y todo eso, bueno, tienen mayor cantidad de grasas y hay que ver cómo lo preparan, con qué materia lo preparan también, por ahí tiene más lípido que proteína, ¿no? El queso también es una fuente rica de, de proteína y también de aminoácidos esenciales. Bueno, en cuanto del punto de vista de sus funciones, si bien las proteínas nos pueden generar calorías, por cada gramo de proteína nos aporta 4 kilocalorías, sus funciones, si nosotros consumimos alimentos ricos o alimentos variados que contengan carbohidratos, lípidos, proteínas, entonces el organismo utiliza como fuente de energía rápida los hidratos de carbono, como fuente de energía también los lípidos, y puede ser que se utilice para en un tiempo más largo que lo que se utilizan los azúcares, y las proteínas las utilizan para funciones plásticas, para otro tipo de función, ¿ya? Entonces, entre esas hay varias: defensa, hormonal, estructural, transportadora y enzimática. Y bueno, también aquí que, como se dan cuenta, no se coloca porque la función de, de energía la pueden bien llevar a cabo hidratos de carbono, lípidos, y las proteínas cumplir estas funciones que son importantes para nuestro organismo. Entonces, son proteínas, por ejemplo, las inmunoglobulinas o los anticuerpos, ¿ya? Entonces cumplen una función de defensa. Muchos aminoácidos como tal, solitos, cumplen función hormonal. Muchos péptidos o polipéptidos también cumplen la función hormonal. Proteínas también cumplen función hormonal, por ejemplo, la insulina, de péptidos, la oxitocina, la vasopresina, o sea, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora estructural, cumplen una función estructural porque vienen a formar parte de las proteínas integrales de membrana, proteínas intrínsecas, extrínsecas, proteínas alfa hélice, etc. Y de transportadora, las lipoproteínas, ¿no? HDL, LDL, VDL, que transportan kilomicrones, que transportan diferentes tipos de lípidos. Una función transportadora también la cumple la, la hemoglobina, que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono saca de la célula, lo lleva a los pulmones y luego son eliminados a través de la expiración. En realidad la hemoglobina se encarga del intercambio gaseoso. Otra función transportadora, la albúmina, que transporta calcio, se encarga del transporte de la bilirrubina para su glucuronización a nivel hepático, okay, etcétera, ¿ya? Y una de las funciones más importantes, ciertas proteínas que tienen un determinado sitio activo, un determinado resto de aminoácido que puede unirse a otra sustancia, entonces puede cumplir esa acción catalítica, y esa sustancia en general se denomina sustrato, ¿ya? Entonces cumplen una acción enzimática, y hay de diversos tipos de enzimas que los vamos a ver, y vamos a ver su clasificación de acuerdo a la función, pero la mayoría, por no decir prácticamente todas las enzimas, su naturaleza es proteica, ¿ya? Entonces cumplen una determinada función, son catalizadores biológicos. Y aquí otra vez, ¿no? De la estructural, no solamente miren las proteínas que forman parte de la estructura de la membrana lipídica, sino también el colágeno puede cumplir una función estructural también. Movimiento, lactina, miosina, como les decía, ya inmune, los anticuerpos, inmunoglobulina, hormonal, bueno, varias, ¿no? Un ejemplo, hormona de crecimiento. Cuando decimos digestiva,
acción enzimática de las enzimas. A ver, cuando consumimos carbohidratos, el que más consumimos es el almidón, entonces la enzima digestiva sería la amilasa. Transporte, la hemoglobina, no sé qué se encarga del intercambio gaseoso, etcétera, ¿no? Y bueno, para cumplir la función contráctil, ahí tenemos las bandas de actina y miosina, que son proteínas, ¿ok? La troponina también es proteína. Eh, Seguimos con la función estructural, por ejemplo, miren, aquí vemos, se ven los fosfolípidos, pero inserto en ellos se ven las proteínas, ¿no? Las proteínas integrales de membrana, que algunas tienen forma de canal, otras de receptores, otras en alfa hélice, otras están unidos a azúcares, otras proteínas, entonces otros estarán unidos a lípidos, etc. De defensa, como les decía, los anticuerpos, puede ser inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, M, G, etc. De transporte, podremos utilizarlo como ejemplo la hemoglobina o también la albúmina, que se encarga del transporte de bilirrubina hacia el tejido hepático y luego, bueno, se glucoroniza y vía, y vía digestiva puede ser eliminada o vía renal también. Los desechos se eliminan por vía digestiva que tiñen la S, por ejemplo, el estercobilinógeno, la estercobilina, y por orina el urobilinógeno, la urobilina, ¿no? Pero ya la bilirrubina conjugada. Y ya los productos, que son los que nombré ahorita, ¿no? Estercobilinógeno, eh, estercobilina, urobilinógeno, urobilina por renal. Otro transporte es la hemoglobina, ¿no? Se encarga del intercambio gaseoso. Y el oxígeno que atrapa de la célula, se introduce oxígeno a la célula y de la célula, después de que ha cumplido ya este, el oxígeno, el dióxido de carbono se forma producto del metabolismo final de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, recoge la hemoglobina ese dióxido de carbono y es eliminado a través de la expiración, ¿no? La función enzimática, miren, aquí hay esta va a ser la enzima. Si este es el azúcar maltosa, un disacárido, esta enzima se denominará maltasa, ¿no? Generalmente recibe el nombre de su sustrato con la terminación asa. Es solamente para dar ejemplo. Después vamos a estudiar bien la enzima como tal, ¿ya? Entonces, esta enzima es hidrolítica, rompe enlace y lo que hace es, primero, el sustrato se une a la enzima. Aquí lo que me está mostrando es un sitio de unión este, determinado. Este va a ser el sitio activo. Se une y como es hidrolítica esta enzima rompe enlace con introducción de agua. Entonces, al introducir el agua, rompe el enlace y separa los constituyentes. Entonces, separa glucosa y glucosa del disacárido maltosa. Y ya puede estar lista para ser absorbida, ¿no? Ese es el verdadero proceso de digestión. Entonces, el lugar específico se denomina sitio activo, el lugar específico de la enzima. Bueno, entonces si nosotros hidrolizamos, rompemos enlace de una proteína, de las proteínas vamos a ver que existen aproximadamente 20 tipos de aminoácidos diferentes que pueden formar parte de la estructura de una proteína. Entonces, la unión de esos 20 tipos de aminoácidos. Algunas proteínas pueden tener mayor cantidad de un determinado aminoácido, pero ya saben que para denominar proteínas tienen que tener más de 50 aminoácidos, ¿ya? En su estructura. Entonces vamos a estudiar los aminoácidos. De ahí, como su nombre dice, aminoácido, ¿no? Entonces,
todo aminoácido sí o sí tiene dos grupos funcionales. El grupo funcional carboxilo por un lado y el grupo funcional amina por otro. El grupo funcional carboxilo es ácido, el grupo funcional amina es base. Ahora lo mostramos así, miren, pero en la mayoría está disociado. Este hidrógeno no está, hay una carga, y este en vez de tener NH2 tiene NH3, ¿ya? Y aquí está la carga positiva, aquí con carga negativa, ¿ya? Entonces, en general pueden ser neutros, pueden ser ácidos o básicos, dependiendo qué grupo presente, ¿ya? Entonces, este es un aminoácido típico. El más sencillo es la glicina y tiene, miren aquí, el R es la cadena lateral, que esta es la diferente, ¿ya? Pero todo aminoácido tiene que tener un grupo funcional carboxilo, un grupo funcional amina. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Ya, entonces, todo aminoácido, no se olvide, tiene un grupo funcional carboxilo y un grupo funcional amino. Si este aminoácido está disociado, entonces puede tener, en vez de hidrógeno, aquí carga negativa, quiere decir que perdió el hidrógeno, y aquí, ya en vez de tener el grupo básico amina, tiene el grupo NH3 amino. ¿Ya? Ahora, ¿por qué decimos alfa aminoácido? Este vendría a ser el carbono alfa, y el que cambia es este, el que dice R, la cadena lateral. Entonces, esta cadena es diferente para cada aminoácido. Lo voy a pasar así rápido, ¿ya? Mire, ahora podemos clasificar los aminoácidos de acuerdo a las características de sus cadenas laterales, esto, de acuerdo a lo que tenga la cadena lateral, a los aminoácidos derivados de otros aminoácidos, o sea, derivan de otros aminoácidos, aminoácidos que se encuentran libres o formando moléculas no proteicas. Entonces, dijimos, de los aminoácidos, 20 tipos forman parte de la estructura de una proteína. Hay otros que se encuentran libres y libres cumplen la función. Por ejemplo, el aminoácido gamma aminobutírico es un aminoácido, pero no necesita unirse a otro para cumplir la función. Así como está, solito cumple la función, es un neurotransmisor, entonces solo, ¿ya? De acuerdo a las necesidades nutricionales, lo vamos a clasificar a los aminoácidos en este, esenciales y no esenciales. Y de acuerdo a su polaridad, no me salió acá, también lo podemos clasificar ahora aminoácidos de acuerdo a su polaridad. ¿Ya? Aquí, 3, ¿ve? ¿Ya? De acuerdo a su polaridad, ya después yo lo pongo aquí. Entonces, se clasifican a los aminoácidos en 5 de acuerdo a diferentes características. De acuerdo a la característica de sus cadenas laterales, de acuerdo a si son derivados o no de otros, de acuerdo a si se encuentran libres o formando parte de la estructura proteica, de acuerdo a las necesidades nutricionales y de acuerdo a la polaridad. Entonces, en base a eso se clasifican los aminoácidos. De acuerdo a sus cadenas laterales, podemos clasificar en aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar, aminoácidos alifáticos neutros con cadena polar no ionizable, aminoácidos neutros aromáticos, aminoácidos con azufre, aminoácidos que tienen otro grupo además funcional carboxilo, entonces serían aminoácidos dicarboxílicos, aminoácidos básicos diamínicos, o sea que tienen otro grupo funcional amina, y aminoácidos o aminoácidos. ¿Ya? En cuanto a los aminoácidos derivados de otros, tenemos de la lisina deriva la 5-hidroxilisina. O sea,
nada más que en el carbono 5 tiene un grupo hidroxilo. ¿Ya? Del ácido glutámico, el gamma carboxiglutámico, otro grupo funcional carboxilo además. De la serina tiene grupo fosfato, fosfoserina. De la prolina, en el carbono 4 tiene un oxidrilo, entonces 4-hidroxiprolina. De los que se encuentran libres y no forman parte de estructuras proteicas, tenemos la betalanina, sarcosina, como les decía, el ácido gamma aminobutírico, la ornitina. Ahora, de acuerdo a sus necesidades nutricionales, podemos clasificar a los aminoácidos en esenciales y no esenciales, y de acuerdo a su polaridad, en polares y no polares. Y ahora sí vamos a ver uno por uno. Entonces, de acuerdo con sus características laterales, tenemos ácidos alifáticos neutros con cadena no polar, entre esos la glicina, valina, isoleucina, alanina y leucina. Voy a pasarme esta para que le muestre la estructura y de ahí ya va a ir saliendo uno, cada uno. Miren, de estos neutros con cadena no polar tenemos la glicina, que es el aminoácido más pequeño, miren, este es el carbono alfa y de acá desprende el grupo funcional carboxilo, el grupo funcional amino, ¿ya? Entonces, ¿y qué era lo que cambiaba? Lo que estaba en rojo, le dije, ¿no? Por ejemplo, la cadena lateral en la glicina solo tiene hidrógeno, ¿ya? Ahora, para que diferenciemos de otro aminoácido, en este caso la alanina, igual, mire, grupo funcional carboxilo, grupo funcional amina, ¿y qué cambió? Ustedes me dirán, ¿qué cambió? Aquí en la glicina, ¿qué tiene? La cadena lateral. Nada. ¿No me escuchan? Sí, se escucha, doctora. Un grupo carbono. No, acá. Un hidrox, un No, hidroxilo. no, no, solo hidrógeno. Ah, Hidróxido sí era carga, ¿no? Oxidrilo no es. Hidrógeno. ¿Y acá? metano, podría ser. Metilo se llama, metilo. CH3 es un grupo metilo, ¿ya? Entonces nada más pero todo lo demás es igual, ¿no? ¿Sí? Ahora, la valina, ¿qué cambió? Tiene igual, grupo funcional carboxilo, grupo funcional amina, y cambió la cadena lateral. 1, 2, 3, prono, eso es prolina, equivalente, ¿no? La leucina, este ya es un aminoácido esencial. Mire, igual, ¿qué cambia? Solo la cadena lateral, la que está con rojo, ¿ya? Isoleucina, iso en este carbono, miren, tiene un grupo metilo más, pero acá, esto es lo que cambia. ¿Mm? Todo lo demás, lo que está con negro, es idéntico. Del carbono alfa tiene grupo funcional carboxilo, grupo funcional amino. Entonces, estos son son neutros y no tienen una cadena polar, entonces no pueden unirse con el agua. De los cadena polar pero no ionizable, esta es la serina, miren acá, oxidrilo, del metilo sale un oxidrilo, serina. Treonina, un aminoácido esencial, igual este cambia, ¿ya? Este oxidrilo es el que le otorga el carácter polar. Los neutros aromáticos sin azufre, fenilalanina, triptófano, tirosina.
Fenilalanina, triptófano, también son aminoácidos esenciales. Con azufre, cisteína, metionina, estos sí también metionina, son aminoácidos esenciales. Entonces, son aromáticos, cuando decimos neutros aromáticos, ya, ahora les voy a mostrar a qué se refiere ya con aromático. Dicarboxílicos que tienen dos grupos funcional carboxilo, aparte del que tiene, normalmente tiene uno más, y bueno, y de estos además se derivan del ácido aspartico la asparagina, del ácido glutámico la glutamina. Esto, ¿no? Esta es la función aromática. Mm, Si no tiene oxidrilo, benceno. Si tiene oxidrilo, fenol, ¿no? Miren acá. Entonces, fenilalanina, además es un aminoácido de ser aromático, es un aminoácido esencial, la fenilalanina, ¿ya? La tirosina, ¿por qué creen que es importante? ¿Qué pasaría si aquí le agregara yodo? ¿Qué dice? Aquí no tiene, pero si tuviera 3 yodo, 4 yodo, ¿qué sería? Se los dejo a ver para que se acuerden hasta más ratito. Podría ser una diyodotiraosina, Ajá, es una hormona, ¿no? una triyodotiraosina, así es, una de 3 iodos. Yotironina, triyodotiroxina, ¿no es cierto? O tetrayodotiroxina o la tiroxina, son hormonas, cumplen la función de hormonas, las hormonas tiroideas. El triptófano, mire, igual, tiene un grupo aromático, este es benceno, este es fenol, ya. ¿Mm? Acá, este es un aminoácido esencial, y hay otros que son aminoácidos, dijimos la cadena lateral, que tienen azufre, aquí. Este es importante, también es importante la cisteína. La metionina también un aminoácido esencial, ¿mire? Y también tiene azufre. Los dicarboxílicos, fíjense, aquí nos dijimos, tienen dos grupos funcional carboxilo, por eso dice dicarboxílico. El ácido aspartico, el ácido glutámico, y de acá puede derivar del ácido aspartico la asparagina, y del ácido glutámico la glutamina. Miren, de acá asparagina y de acá la glutamina. Los aminoácidos diamínicos, como la lisina, arginina, histidina, arginina, importante también aminoácido esencial. La histidina, importantísimo porque así como está, puede captar hidrógeno del medio, hidrogeniones, entonces es considerado la histidina como función de ser un- una sustancia tampón o buffer, ¿ya? Porque puede captar hidrogeniones del medio. Entre los aminoácidos, la prolina, ¿ya? Entonces, mire, de los dibásicos o diamínicos, aparte del grupo funcional amina, tiene otra, ¿no? La lisina. Igual, arginina, igual aminoácido esencial, tiene otro grupo amina. Miren acá, por eso se dicen diamínicos o básicos.
mm, la histidina, este de acá, puede captar el protón del medio. Por eso que dice, es el único aminoácido que... ¿Toda la pantalla? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se ve. Ya, ya. Entonces la histidina, un aminoácido básico, porque tiene dos grupos funcional amina, miren, este de acá, ¿ok? Entonces al pH de los líquidos biológicos, este de aquí, este nitrógeno, puede captar hidrogenión del medio, o sea, de aquí, del medio. Entonces por eso es que actúa como amortiguador del pH, ¿ya? Entonces a este nitrógeno de este núcleo imidazol capta un protón hidrogenio y por eso actúa como amortiguador. Ya es el único así solito como tal. La histidina también importante para nuestro organismo por su función que cumple, ¿no? Y entre los aminoácidos tenemos la prolina. Bueno, entonces, de acuerdo a su cadena lateral, hay varios tipos de clasificación, ¿no? Eh, polares no ionizables, básico, ácido, azufrados, etcétera, ¿no? Ahora, también podemos clasificar a los aminoácidos para ver si es que derivan de otro. Entre esos tenemos de la lisina, la 5-hidroxilisina. Del ácido glutámico, el carboxiglutámico, gamma carboxiglutámico, de la serina, la fosfoserina, de la prolina, la 4-hidroxiprolina. Esos son. Miren, hasta aquí, si ustedes comparan de la lisina, pero ¿qué me está indicando acá? Que esta tienen el carbono 1, 2, 3, 5, 5 dicen, carbono 5, un oxidrilo, 5-hidroxilisina. Es un derivado de la lisina. El ácido gamma carboxiglutámico, mire, aparte el glutámico sería hasta aquí, esto, y tiene uno más. Por eso dicen el carbono gamma, hay otro, carboxi, grupo funcional carboxilo. Entonces, gamma carboxiglutámico. Entonces ya no tendría solo dos, sino tres. De la prolina, hasta aquí era la prolina, cuatro en el carbono. Uno, dos, tres, cuatro. En el carbono 4 hay un oxidril, 4-hidroxiprolina. De la serina hay un grupo fosfato, por eso dice O ortofosfoserina, ¿no? Fosfato. Estos aminoácidos no forman parte de la estructura de las proteínas, están solitos, así libres, cumplen la función. La betalanina, la sarcosina, el ácido gamma aminobutírico, el neurotransmisor, la ornitina y usted la homoserina. La tiroxina, ¿se acuerdan? Les mostré. La que les mostré primero. ¿Qué tendrá? 4 yodos, ¿no? Miren, ahorita lo van a ver.
Entonces, la beta-alanina, la sarcosina, el ácido gamma aminobutírico, la ornitina, la homoserina y la tiroxina. ¿Ya? Eh, Jóvenes, me van a buscar funciones de todos estos aminoácidos que no forman parte de estructura, de la beta-alanina, la sarcosina, el ácido gamma aminobutírico. ¿Cuáles son sus funciones de estos aminoácidos que no forman parte de las moléculas proteicas? ¿Ya? Aquí está por dar ejemplo, ¿no? Y si no tuviera menos un yodo, la forma activa, entonces sería triyodo tironina, ¿no es? Entonces me van a buscar la función. Ahora, de acuerdo a sus necesidades nutricionales, lo clasificamos a los aminoácidos en dos. En aminoácidos esenciales, aquellos que no podemos nosotros sintetizar y debemos necesariamente consumirlos en la dieta, en nuestros alimentos, y aquellos que a partir de esto se pueden formar, que son los aminoácidos no esenciales. Entonces, entre los esenciales, fenilalanina, la isoleucina, leucina, lisina, treonina, valina, histidina, triptófano, metionina y arginina. Para, para un adulto, si no consumimos arginina no habría problema, ¿ya? Pero para un niño sí o sí, ya son estos 10. Entonces mejor si consumimos estos 10 aminoácidos. De los 20 que formaban parte de la estructura de una proteína, 10 son considerados esenciales y otros 10 no esenciales, ¿ya? No sé si quieren ustedes se hacen una como sigla o algo así para que se acuerden de los aminoácidos esenciales, ¿ya? Se los he ido diciendo, sí. Conforme hemos ido viendo las cadenas laterales, de acuerdo a las cadenas laterales, le he ido diciendo cuáles son los aminoácidos esenciales. Bueno, y los no esenciales ya son los demás, ¿no? Glicina, alanina, serina, tirosina, cisteína, ácido aspartico, glutamina, prolina, glutámico, asparragina. Ya. Ahora, en cuanto a sus propiedades, esto también aplica para las proteínas. Entonces, igual que vimos en los hidratos de carbono, que podían tener isomería óptica, los aminoácidos también pueden contener o pueden tener isomería óptica, entonces va a haber L-aminoácidos, D-aminoácidos, ¿no? De acuerdo a hacia dónde lleva la luz polarizada, la luz que le ingresa, entonces si va hacia la derecha o a la izquierda. En el caso de los hidratos de carbono, dijimos que la célula, nuestra célula, solo podían reconocer los hidratos de carbono con rotación dextrógica, D. En el caso de los aminoácidos, solo los L. Entonces, que el grupo funcional amina esté a la izquierda, en otras palabras, ¿ya? Entonces, de los 20 aminoácidos que forman parte de la estructura de proteína, solamente la glicina repite su grupo en el que está, como tiene solo hidrógeno, entonces repite del carbono alfa lo que contiene. ¿Ya? Después todos los demás tienen diferentes estructuras, están saturadas con diferentes estructuras o diferentes grupos, ¿ya? Entonces, todos los demás tienen una configuración espacial diferente. Bueno, y de acuerdo a la luz polarizada hacia dónde la dirige, entonces podrían ser a la derecha o a la izquierda. Lo podemos denominar también isómeros enantiómeros. Miren aquí un ejemplo. No ponemos la glicina porque acá tiene hidrógeno.
y acá tiene hidrógeno, tiene el mismo. En cambio aquí, si vemos, este carbono alfa, abajo tiene el grupo funcional carboxilo, ¿no? Hacia en este caso hacia la izquierda está el grupo funcional amina, arriba el grupo metilo y a la derecha tendría el hidrógeno. Entonces, este es el importante para el organismo cuando del carbono alfa, el grupo funcional amina, está hacia la izquierda, levógeno, ¿ya? Entonces, esta es la L-alanina y acá es la D-alanina. Entonces, solo reconoce este aminoácido, ¿ya? Pero no se Ya. De acuerdo al tipo de unión, en general, los aminoácidos se unen a otros aminoácidos a través de enlaces covalentes, o sea, están compartiendo electrones, enlaces covalentes. Eso es lo típico, ¿ya? Esa es la unión covalente, y esa unión se denomina peptídica, ¿está bien? Pero además de esa unión covalente peptídica, pueden haber otro tipo de uniones, entre esas uniones disulfuro. Eso es entre aminoácidos que tienen azufre, por ejemplo. Ya, mire, aquí son dos aminoácidos cisteína y forman un dipéptido cistina. Cisteína, aminoácido, y forman dipéptido cistina. Aquí este tenía azufre con hidrógeno, azufre con hidrógeno. Esta es la unión que se da. Entonces, unión disulfuro entre azufre. ¿Ya? Entonces, pueden tener uniones disulfuro, aparte de la unión covalente. Aquí. Uniones de tipo salina o enlaces iónicos, o también denominados enlaces electrovalentes o enlaces iónicos. ¿Ya? Entonces, generalmente, ¿quiénes pueden tener este tipo de unión? El grupo funcional carboxilo adicional de los aminoácidos, como el ácido aspartico, el ácido glutámico. Entonces, como le otorga ese grupo adicional carboxilo un carácter ácido, le da también la propiedad de interactuar con sustancias básicas para formar uniones de tipo salino. ¿Ya? Bueno, mm, de acuerdo a su polaridad, o la polaridad, existen aminoácidos que son polares y otros que son no polares. Los polares, glicina, serina, o sea, que pueden tener afinidad por el agua, y los apolares, los que no tienen definitivamente afinidad por el agua. Muchos de esos son aminoácidos esenciales, por ejemplo, de acá, mire, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano, estos todos 4 o 5 son aminoácidos esenciales. Histidina, arginina, treonina. Entonces, en cuanto a sus propiedades ácido-base, en la misma molécula del aminoácido dijimos que pueden contener grupo funcional carboxilo, que le da el carácter ácido, y el grupo funcional amina, que le da el carácter básico, ¿sí? Bueno, entonces, si este se disocia, ¿en qué se puede disociar? En su componente, el que tiene, ¿no? Entonces, si entrega un protón, se comporta como ácido porque está generando al medio, le está entregando el protón, ¿no es? Y en cambio, la amina, cuando capta un protón, porque podría captar del medio un protón,
Entonces se comporta como base, es una base, porque puede captar. Los protones aumentan los hidrogeniones en el medio, la base captan los hidrogeniones. ¿Ves? Aceptan estos protones o hidrogeniones. Ahora, ya en los líquidos o medios biológicos, los aminoácidos se encuentran disociados. O sea, pueden tener cargas positivas o cargas negativas en la misma molécula. Entonces, a los aminoácidos también se los denominan iones dipolares, anfolíticos, anfóteros o iones heterógenos. Miren, así como les decía. Si al pH de los líquidos biológicos, en general, los aminoácidos tienen carga negativa, las proteínas tienen carga negativa también. Aquí me está mostrando neutro porque ha cedido el protón y tiene carga negativa. O sea, el hidrógeno ya no está. Y que captó el protón, el que captó, ya no tiene 2, sino 3. Si tiene carga positiva y carga negativa, en la misma estructura es neutro. Ahora, ¿qué pasa si este determinado aminoácido va a un ácido fuerte, a una solución fuerte? Miren, está así disociado, capta, el medio es fuerte. Si capta, ¿cuál captaría? Ya no puede, capta aquí. ¿Qué carga va a tener? Carga positiva. Entonces el grupo, si tiene hidrógeno, carboxilo. Si no tiene hidrógeno, carboxilato. ¿No? ¿Okay? Este carboxilato acepta o capta el protón del medio, entonces estaría actuando como una base. Entonces todo el aminoácido se convierte, mire, ya no tiene carga negativa, tiene carga positiva. Entonces se comporta como va a tener una carga positiva, catión. En una solución básica fuerte, partamos de que el aminoácido está disociado en sus componentes iónicos. El oxidrilo, base fuerte, el medio tiene oxidrilo. Entonces, el de acá pierde un hidrógeno, se une al oxidrilo, ya no, ya no es amino, sino amina, y todo se comporta, perdió hidrógeno, va acá, se conjuga y forma agua, y tiene carga negativa. Entonces se comportaría como un anión. Ahora, entonces, la carga eléctrica del determinado aminoácido va a depender del pH del medio en el cual está disuelto. Si el pH es muy ácido, va a tener carga positiva. Si el pH es muy básico, el medio, ¿no? Donde va a estar, entonces se comporta con carga negativa. Ahora, otra propiedad importante es el punto isoeléctrico. Ahora, esto de acá viene tabulado en tabla, no necesitan aprender de memoria el punto isoeléctrico de cada aminoácido o de cada proteína, solo saber qué significa. Entonces, punto isoeléctrico es el pH en el cual el determinado aminoácido es neutro, porque tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Entonces, la carga total es nula o neutra. ¿Ya? Entonces, a ese pH en el cual el aminoácido tiene tanto carga positiva como negativa, o sea, carga neutra, se denomina punto isoeléctrico. ¿Ya? Para cada aminoácido hay un determinado punto isoeléctrico, donde el aminoácido está así, como les mostré, ¿no? Así. Tiene carga negativa y carga positiva, entonces su carga aquí, ¿cuál sería? Si tiene así, neutra, pues tiene una carga positiva y una carga negativa. En cambio, en un pH muy ácido va a tener carga positiva. ¿No? En un pH muy básico va a tener carga negativa. Bueno, los péptidos son la unión de 2 o más aminoácidos. Péptidos hasta 10, polipéptidos, vamos a decir así, de 10 a 49.
Y ya proteína va de 50. Perdón, pero está fuerte. ¿Han sentido ustedes la humadera más fuerte que ayer? Ah, se está Sí, respirando que estuviéramos cerquita del humo, ¿no? Sí. Ajá. Hay mucho Sí, humo en la universidad Sí, ahorita. entonces, ya parece neblina, pero es humo. Estamos sí, en sí, Halley. es humo vivito. Se siente increíble. Bueno, entonces los péptidos son moléculas poliméricas constituidas por la unión de aminoácidos. Esa unión, la que les dije, la frecuente, la unión que se da entre aminoácidos, es una unión de tipo covalente, o sea, comparten electrones. Entonces es una unión covalente, pero como se trata de los aminoácidos, esa unión la denominamos peptídica, ¿ya? Entonces son enlaces peptídicos, ¿ya? Y los péptidos están constituidos por dos o más aminoácidos. Entonces, péptidos cuando su masa molecular es menor a 6.000 Dalton, y pueden ser dipéptidos, 2 aminoácidos, tripéptidos, 3 aminoácidos, tetrapéptidos, 4, pentapéptidos, hexapéptidos, heptapéptido, octapéptido, nonapéptido, hasta 10, deca, ¿no? Decapéptidos, 10, ¿ya? Así, hasta 10, de 2 a 10. Y ya polipéptidos cuando son más de 10, ¿no? Más de 10 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, enlaces covalentes, se denominan ya no péptidos, sino polipéptidos. Y más de 50, 50 o más, ¿qué se denomina? Más de 50 aminoácidos, ¿qué se denomina? Proteínas, ¿ya? Bueno, los aminoácidos establecen enlaces covalentes, lo que le decía, ¿no? Entre sí, o uniones peptídicas. ¿Entre quién? Entre el grupo funcional carboxilo de un aminoácido y el grupo funcional amina de otro aminoácido, ¿ya? Entonces, un tipo de unión amida y se produce con pérdida cuando sale agua. Aquí miren. Este es un aminoácido, dijimos, generalmente lo vamos a ver ya así, con carga. Aquí hay otro aminoácido, entonces el enlace se da entre el grupo funcional carboxilo de un aminoácido y el grupo funcional amina de otro aminoácido. Aquí se da la unión. ¿Qué se desprende? De acá va a salir este oxígeno, de acá va a salir hidrógeno. Dos hidrógenos. Oxígeno, un oxígeno más dos hidrógenos. ¿Qué forma? ¿Mm? Oxígeno más dos hidrógenos, ¿qué forma? ¿Qué molécula es? Agua. Agua, con desprendimiento de agua, ¿no? Entonces, miren, acá se da la unión. Aquí. Entre el grupo funcional carboxilo de un aminoácido y el grupo funcional amina del otro. Esta es la unión covalente o unión peptídica. Entonces, del primero, ¿qué me queda libre? El grupo funcional amina. Y del segundo, ¿qué me queda libre? El grupo funcional carboxilo. Entonces, el extremo amino terminal, este va a ser el inicio y este va a ser el final. ¿Ya? Grupo funcional carboxilo. Aquí está el enlace covalente peptídico. Ahora, cuando se rompe este enlace, una determinada enzima viene, rompe. Cuando rompe una enzima hidrolítica, lo que hace es meter agua y separar. ¿Se entendió? Nada más. Ahora, ¿cómo los nombramos? Los péptidos. Siguiendo el orden de los restos de aminoácidos integrantes. ¿A partir de cuál? De este. Este va a ser el primero, este es el segundo. Este es el primero, este va a ser el segundo, así para nombrar. El primero, el que tiene el grupo funcional alfa-amino libre, entonces de ahí empieza a nombrarse y termina su nombre con el sufijo il,
Y el último, el que tiene el grupo funcional carboxil libre, se nombra por completo. Entonces, si sería la unión de dos glicinas, sería glisil-glicina. Así. ¿Ya? Ahora, miren, este de acá es un hexapéptido que está formado por la serina, esta es la serina aquí, el ácido aspartico, la tirosina, este es la lisina, alanina, la cisteína. Este de acá, cisteína, no cistina, cisteína, ¿ya? Tengo que corregir. Entonces, el primero, la serina, termina en il, ¿no? Seril, el ácido aspartico, aspartil, la tirosina, tirosil, la lisina, lisil, alanina, alanil, y la cisteína tendría que ser cisteína nomás. Aquí vamos a cambiar, ¿ya? Ahora, un péptido importantísimo es el glutatión, por ejemplo, un antioxidante potente que se encuentra en muchas células, en los glóbulos rojos, por ejemplo, y entonces está constituido si es un tripéptido, ¿ya? Entonces, tiene el ácido gamma glutámico, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina al final, ¿no? Glutamil, cisteína y glicina de cisteína. Aquí va a estar la glicina, la cisteína y el ácido glutámico, ¿no? Glutamil, aquí cisteína, glicina, un glutatión. Ahora, como les decía, su función importante es que el glutatión participa en sistemas enzimáticos de óxido-reducción y mantiene la integridad estructural de las proteínas de la célula. Esa es su función principal. La carnosina es ejemplo de un dipéptido del músculo y está constituida por la betalanina y la histidina. Aquí un ejemplo de un antibiótico, la tirosidina A. Entonces, este antibiótico tiene 8, 8 tipos de aminoácidos, ¿ya? Formando parte de su estructura. La ornitina, la leucina, la valina, la tirosina, la glutamina, parragina, prolina y fenilalanina. Los 8. Y hay algunos péptidos importantísimos, entre esos péptidos, hasta 10 dijimos, y luego polipéptidos. Entonces, por ejemplo, la angiotensina 2, la hormona vasopresina, la oxitocina, contiene la vasopresina, hormona antidiurética, contiene 9 aminoácidos, la oxitocina contiene también 9, pero aquí de la oxitocina, de lo que más se encuentra es la función que es la contracción uterina en el momento del parto, pero también la oxitocina se ha visto importantísimo, una hormona que surge del apego entre las personas, con un animal, una hormona que no solamente es importante en el momento de la contracción del útero en el parto, en la labor del parto, ¿ya? Se dice que es la hormona del abrazo, la hormona del apego, ¿ya? Y es un
dipéptido, perdón, es un péptido, ¿ya? Químicamente, entonces, un péptido. La vasopresina, hormona antidiurética, que se encarga de la regulación del balance hídrico, de la absorción del agua, ¿no? Y así varios péptidos y polipéptidos que cumplen función determinada. Por ejemplo, el glucagón se secreta a nivel de la célula alfa del páncreas y su acción es hiperglicemiante, o sea, una acción diferente a la insulina, ¿no? El glucagón lo que hace es estimular la vía de la glucogenólisis y liberar a nivel hepático y liberar glucosa al torrente sanguíneo, por eso dice hiperglucemia. Y así sucesivamente, ¿no? Nos quedan 10 minutos, a ver si podemos concluir el tema, pues concluimos, ¿ya? Las proteínas son macromoléculas, también estructuras poliméricas que están constituidas por sus unidades estructurales, los aminoácidos. Dijimos, a partir ya de 50, denominamos de 50 aminoácidos unidos entre sí, denominamos proteína, ¿ya? Entonces tienen una masa mayor a 6.000 Dalton. Lo mismo que cumple las propiedades ácido-bases que eran para los aminoácidos, lo mismo aplica para los péptidos, polipéptidos y proteínas, ¿ya? Ahora, al pH de la solución en la cual se encuentra la proteína, se va a ver la disociación y si tiene carga positiva o negativa. En general, al pH de nuestros líquidos biológicos, las proteínas tienen carga negativa, ¿ya? En general. Punto isoeléctrico lo mismo, ¿no? Que para los aminoácidos, punto isoeléctrico es el pH en el cual la proteína tiene carga neutra, o sea, no tiene, es cero su carga total, porque tiene tanto cargas positivas como negativas, ¿ya? Ese es el punto isoeléctrico. Y en cuanto a su solubilidad, la presencia de sales, de solventes no polares, pueden influir marcadamente en la solubilidad de las proteínas. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro una proteína y lo hemos visto, un grupo creo que vimos conmigo, echamos a la clara de huevo alcohol y vimos que ahí no se solubilizaba, sino se coagulaba, ¿no? Ahora, se puede separar de un medio en un equipo, en un aparato, de la separación de proteínas de una mezcla, ¿ya? Entonces, cuando hacemos pasar una corriente eléctrica continua, dependiendo, ¿no? Qué carga tenga la proteína va a migrar a uno u otro polo. Las que tienen polo positivo se van hacia el cátodo y las que tienen carga negativa hacia el ánodo. Entonces, por electroforesis hemos podido determinar que en nuestro medio interno, en la sangre, encontramos dos fracciones grandes de las proteínas. Una fracción albúmina y una fracción globulina. Es O, ¿ya? Globulina. La fracción albúmina es la que en mayor porcentaje se encuentra. Aproximadamente en plasma sanguíneo encontramos nosotros entre 6 a 8 gramos de proteína por decilitro, ¿ya? Ahora, de eso, la mayor cantidad es albúmina. Entonces, representa el 45 al 55%. Eso expresado en valor, si lo expresamos este porcentaje en valor, entre 3.5 a 5 gramos por decilitro es albúmina, de ese 6 a 8, ¿ya? Gramos de proteína total. Entonces el resto vendría a ser la fracción globulina. Ahora, de esas globulinas, mire, tenemos estos tipos. La alfa 1 globulina, la alfa 2 globulina,
la beta globulina y la gamma globulina. Y aquí ya me inventé uno, está mal por taipeo, ¿ya? Es IgG, IgM, IgA, IgG, IgE, ¿ya? Ok. De la alfa-1 globulina tenemos la antitripsina, la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, que transporta en un sentido inverso el colesterol, ¿se acuerdan? La alfa-fetoproteína había sido una alfa-1 globulina. De las alfa-2 globulina, representa entre el 8 al 13%, aptoglobulina, la ceruloplasmina, y esta para qué es importante, dónde se secreta, dónde se sintetiza la eritropoyetina, en riñón, ¿no es cierto? ¿Y dónde cumple su función? Nadie. En la médula ósea, en la formación de eritrocitos, ¿eh? De la beta globulina, este representa entre el 11 al 17%. Tenemos la transferrina, la lipoproteína de baja densidad, sistema de complemento, fibrinógeno, y de las gamma globulinas, los anticuerpos. IgA de acción secretoria en los ojos, la leche, en la primera leche materna, las inmunoglobulinas que se elevan, por ejemplo, en algún proceso alérgico, en el mintiasis también, IgM en infecciones agudas y IgG en infecciones crónicas. Mire, la mayor proporción, entonces, de todo, entre el 45 y el 55%, albúmina, solo albúmina. Y después tenemos las globulinas, ¿no? La alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, beta globulina y gamma globulina. Vean, aquí es G, ¿no? Gamma globulina. Como les decía, la albúmina es la que mayor porcentaje de 6 a 8 gramos de proteína total, entre 3,5 a 5 gramos por decilitro es de albúmina. Y después se dividen las otras, ¿no? Alfa-1, alfa-2, beta y gamma globulina. Globulina. Aquí un ejemplo. El total es de 6 a 8, de albúmina de 3,2 o de 3,5 a 5. En otras van a ver de 3,5. ¿Ya? Después lo demás de la globulina. Mm, hasta donde podamos avanzar, hasta ahí avanzamos y luego ya continuamos. Ya tenemos, creo que 2 minutos, no me sale. Sí, 1 minuto. O ahí quedamos en estructuras de las proteínas para no seguir. Ya falta 1 minuto nada más, se va a cortar. Ahí quedamos, ¿ya? Así como un adelantito, la estructura molecular de la proteína, en cuanto a su estructura, son 4 tipos. La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esos son niveles de organización. Eso se basa en los enlaces que puede formar, ¿ya? Ahí vamos a quedar. Nos vemos 11:30, jóvenes y señoritas, en la universidad para tomar su examen, ¿ya? Se cuidan, que tengan un día bendecido, que estén bien. Hasta luego, hasta luego a todos. Hola, doctora. Luego. Hola, doctora.